inducción, etcétera. Entonces, todas esas características, bueno, lo manejamos cuando las condiciones puedan multiplicar, pero hay factores que son intrínsecos, o sea, propios del medio de donde está desarrollando el microorganismo. Ya vimos que si no existe la fuente de carbono, la fuente de energía, los factores de crecimiento, todas esas condiciones que son propias del medio que propicia el desarrollo del microorganismo, pues el microorganismo no se podrá multiplicar porque no contiene las enzimas que le permitan utilizar los sustratos que hay en el ambiente. Entonces, esas son propiedades intrínsecas. Las propiedades extrínsecas tienen que ver con lo que no es del medio de cultivo, sino son todas aquellas variables que están alrededor de donde el microorganismo está creciendo. Entonces, hay una serie de factores ambientales que influyen en el desarrollo de los microorganismos. Tenemos dos grupos de factores ambientales: los factores bióticos, es decir, aquellas interacciones que puede tener el organismo con otro tipo de organismos, ya sean microorganismos o organismos más complejos, como serían las plantas, los animales. Entonces, todas las interacciones las vamos a ver más adelante cuando veamos asociaciones microbianas. Y lo que vamos a empezar a ver el día de hoy serían los factores que son abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida, entre los cuales podemos dividirlos en dos grandes grupos que pueden ser esos factores abióticos, es decir, factores físicos y factores químicos. Algunos pues son difíciles de clasificar porque luego yo entro hasta en duda si es un proceso, un factor físico-químico o es físico-químico, ya no sé en dónde poderlos clasificar. Pero en fin, vamos a revisar algunas de estas características. Entonces, vimos que las propiedades intrínsecas pues depende de las características del ambiente, o sea, la concentración de los nutrientes, la disponibilidad que existen de estos. Y de factores extrínsecos tiene que ver la temperatura, la actividad de agua, el potencial óxido reducción, que aquí yo entro en problemas, al igual que el pH. No sé si estos son factores físicos, son químicos o los clasificamos como físico-químicos. Y por supuesto, tenemos la presencia de sustancias inhibitoras, es decir, compuestos químicos que pueden influir en el desarrollo de los microorganismos. Entonces, empezaremos con un factor muy importante, que es la temperatura. En un punto de vista muy particular, para mí la temperatura es el factor más limitante en el crecimiento de los microorganismos, porque aun cuando yo tenga en un medio recontra rico al microorganismo, si yo no le doy la temperatura adecuada para que desarrolle el microorganismo, este no crecerá. Entonces, la temperatura es un factor muy importante en el desarrollo de los microorganismos. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto que tiene la temperatura, cuál es el efecto que puede provocar el calor y el efecto de las bajas temperaturas. Estas dos las utilizamos nosotros en el control del desarrollo de los microorganismos. Dentro de la industria de los alimentos, el aplicar calor y temperaturas bajas son los métodos más comunes que tenemos nosotros para la conservación de alimentos. Es decir, aplicamos temperaturas elevadas para la cocción. Los enlatados todos se someten a temperaturas elevadas, y para evitar que los alimentos se descompongan, alimentos perecederos, se refrigeran o bien los congelamos. Entonces, por eso le digo, al aplicar frío y calor es lo más ocurrido dentro de la industria de alimentos y son de los métodos más baratos para la conservación de los alimentos. Hay otro fenómeno en el cual nosotros aplicamos temperatura en la liofilización, pero vamos a ver cómo se lleva a cabo esto, y la desecación, pero aquí estamos afectando es
disminuir la actividad de los microorganismos. Por eso una leche en polvo tiene una vida de anaquel mucho más larga que una leche pasteurizada, una leche UHT, porque les hemos eliminado el agua, que es un factor importante en el desarrollo de los microorganismos. Vamos a ver el efecto de las radiaciones, las ondas sonoras, la presión hidrostática, la presión osmótica, y aquí lo digo donde yo entro siempre con una serie de conflictos, si el pH es un factor físico o es un factor químico. Pero vamos a meterlo dentro de los factores físicos, el potencial de hidrógeno. Entonces, las temperaturas o la temperatura en general tiene 3 efectos sobre el desarrollo de los microorganismos. Temperaturas bajas no permiten el desarrollo de los microorganismos. Entonces, la temperatura tiene un efecto conservador. Por eso nosotros guardamos los alimentos en el refrigerador o los congelamos, porque sabemos que las temperaturas bajas no favorecen el desarrollo de los microorganismos. Entonces, tiene un efecto conservador. Como nosotros vamos aumentando la temperatura, vamos a ir aumentando la reacción, la velocidad de reacción para que las enzimas actúen y lleguemos a su máxima velocidad, que es constante. Entonces, al ir incrementando la temperatura, vamos aumentando la energía de reacción y por lo tanto, el crecimiento se va a ver promovido. Por lo tanto, yo veo que al aumentar la temperatura, el efecto que tiene es promotor del crecimiento. Por eso un alimento, si yo no lo meto al refrigerador y está a la temperatura ambiente, se va a descomponer mucho más rápido que un alimento que está en la refrigeración. Y si este está en un lugar más cálido, por ejemplo, imagínense ustedes a la entrada de biológicas, en todos los puestos de alimentos, y todos los alimentos que están cerca al comal, la temperatura va a ser mucho mayor que los que están separados al comal. Entonces, estos alimentos, aparte que le están proporcionando los requerimientos nutrimentales, proteína, fuente de carbono, fuente de energía, todo lo que requiere la bacteria, y aparte le estoy dando la temperatura al estar cerca del comal, pues esto va a promover que se desarrollen más rápido los microorganismos. Ya habíamos visto que el tiempo de generación de Escherichia coli es de tan solo 20 minutos. Pero cuando yo la tengo cerca del comal, a una temperatura de 37, 38 grados, pues este microorganismo va a estar desarrollando con tiempos de generación de 17 minutos. Hay microorganismos, como en el caso de Clostridium perfringens, que desarrolla en alimentos cárnicos, donde tiene tiempo de generación de tan solo 12 minutos. Entonces, imagínense ustedes, en 12 minutos prácticamente tenemos 5 generaciones en una hora. Y si ese alimento permanece 2 o 3 horas junto al comal, pues la cifra de microorganismos que va a llegar va a ser muy elevada. Entonces, va a llegar a una temperatura la cual es máxima, donde tenemos nosotros la velocidad máxima de crecimiento y el tiempo de generación más corto que va a presentar el microorganismo. O sea, donde el crecimiento pues va a ser balanceado por las condiciones en que le estamos dando nosotros para que el microorganismo pueda desarrollar. Y si aumentamos la temperatura, pues vamos a provocar desnaturalización de macromoléculas muy importantes como son las proteínas, pero también vamos a dañar el DNA. Si nosotros dañamos una proteína y la célula tiene la información genética, pues lo que tendrá que hacer, transcribir el DNA, formar el RNA mensajero y volver a sintetizar la proteína. Pero si yo le llego a dañar el DNA, aunque tenga la información genética, ese material ya no se puede transcribir y por lo tanto ya no se puede haber síntesis de proteínas. Entonces, yo tengo que dañar 2 macromoléculas importantes, que es las proteínas y los ácidos nucleicos. Por supuesto, como yo estoy provocando daño al microorganismo, las temperaturas elevadas tienen un efecto deleterio sobre el microorganismo, es decir, le provoco daño al microorganismo y esto lo va a llevar a la muerte. Entonces tenemos 3 efectos de la temperatura: conservador, promotor y efecto deleterio. Ahora,
nosotros aislemos al microorganismo, tierra, la superficie, por debajo de la superficie está poblado por microorganismos, independientemente del ambiente donde ustedes aíslen el microorganismo, vamos a ver que todos los organismos tienen tres temperaturas. Una temperatura mínima, por la cual el microorganismo todavía puede crecer poco, pero crece. La temperatura óptima, donde el crecimiento es balanceado. Y tenemos la temperatura máxima, donde nosotros, a pesar de que hay daño en la célula, el microorganismo puede seguir creciendo un poco. ¿Qué es lo que está provocando? Esas tres temperaturas, mínima, óptima y máxima, se conocen como temperaturas cardinales. Entonces, cuando ustedes ven en un artículo científico o en un libro de microbiología que le diga Staphylococcus aureus 10, 37, 45, no son las medidas porque no es concurso de belleza. Significa 10, 37, 45, significa temperatura mínima, la temperatura óptima y la máxima. 10 es la mínima, 37 es la óptima y 45 es la máxima. Y así se van a poner las temperaturas en los microorganismos. Entonces, cuando vean esas características en los textos, cómo describen a los microorganismos, esos tres valores que dan son las temperaturas cardinales, la mínima, la óptima y la máxima. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros bajamos la temperatura? Pues lo que vamos a provocar es que se empiecen a inmovilizar los sustratos, es decir, el transporte a través de la membrana ya no se va a dar, empieza a haber gelificación, la membrana empieza a endurecerse y por lo tanto detenemos el metabolismo de transporte, todo lo que es el transporte y el metabolismo energético. Por eso las células dejan de crecer, pero las temperaturas bajas por lo regular no tienen efecto deleterio, no matan, sino al contrario, conservan a los microorganismos. Si ustedes recuerdan al principio del curso, cuando hablamos de los métodos de conservación, uno era la refrigeración y la otra era la congelación o la ultracongelación, con el cual nosotros conservábamos las cepas bacterianas. En las temperaturas altas, hacia las temperaturas máximas, lo que vamos a provocar es que haya una desnaturalización de macromoléculas importantes, hay daño a nivel de la membrana y podemos provocar lo que se conoce como lisis térmica, es decir, la célula se lisa, se revienta la célula y el microorganismo pierde la viabilidad. No sé si hasta acá tengan alguna duda respecto de esta gráfica. ¿Podría repetir cuando dijo, perdón, Sí, a ver. lo de la gelificación de la membrana? Bueno, las temperaturas bajas, o sea, cuando ustedes meten un alimento, por ejemplo, si ustedes cuecen carne de res, el caldito pues está líquido, pero si lo meten al refrigerador, así que hacen pancita, mondongo, y lo meten al refrigerador, cuando lo sacan ahí, ¿cómo está? Como gelatina, Como gel. Ujú. ¿sí? Pues ha gelificado, es lo que vamos a hacer. Entonces, al endurecerse la membrana, no permite el movimiento de sustratos de nutrientes a través de la membrana, o sea, el transporte se va a ver afectado. Y tampoco van a haber movimiento de protones. Como no se genera la fuerza protón motriz, pues no generamos el movimiento de electrones y toda la cadena transportadora de electrones se detiene y por lo tanto tampoco hay metabolismo energético, es decir, la célula no genera ATPs. ¿Sí, Yuriya? Sí, gracias. ¿Alguien más iba a preguntar? Eran dos que iban a hablar al mismo tiempo. ¿Quién era la otra persona? Bueno, entonces, Profe, continuemos. Mándeme. yo tengo una duda, pero entonces, en temperaturas mínimas, o sea, muy frías, si el metabolismo básicamente se para, ¿cómo es que la célula no se muere? Ah, vamos a llegar a metabolismos basales. Vamos a llegar así como el metabolismo de la espora. O sea, cómo queda la espora en un estado de dormancia. O sea, el movimiento es más lento, pero ya no se va, ya Pero no es, tenemos un crecimiento balanceado, ya no va a estar creciendo a su máxima velocidad. Por ejemplo, hay enzimas como las lipasas que a menos 20 grados siguen teniendo actividad. Por eso muchas veces pueden congelar carne
aunque la tengan congelada, y si la sacan unos meses después, ven que esa carne huele rancia. ¿Por qué? Porque estas enzimas siguen estando activas a temperaturas bajas. Ahora, Entonces, ¿es parecido a un estado de hibernación? sí, sí, más o menos. Podríamos decir que sí. Haciendo una similitud, sí. En vez de que el reloj biológico de la bacteria haga tic-tac, 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 va a ser tic-tac, o sea, más lento, mucho, muy lento. En vez de decir que tenga una temperatura, un tiempo de generación de 20 minutos, ahora lo va a tener de 96 horas, por ejemplo. Entonces, eso hace que la bacteria se pueda multiplicar, pero a una velocidad muy lenta. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí, profe. Mauricio? Bueno, Pablo también. Entonces, Profe. mándeme. No, de que sí, que se está bien. Correcto, Mauricio. Entonces, si nosotros graficamos la velocidad específica de crecimiento, mu, respecto a la temperatura, nosotros esperaríamos que como ir incrementando la temperatura, pues cada vez fue la velocidad más rápida, más rápida, más rápida, y eso seguirá creciendo como vos, así al infinito y más allá. Pero no puede ser así. Entonces los microorganismos van a desarrollar, llegarán a una meseta en el cual pueden desarrollar los microorganismos, y después, con el aumento de la temperatura, empezaremos a provocar daño y el microorganismo decaerá. Entonces, hay microorganismos que pueden crecer en ambientes, en temperaturas donde varía mucho la temperatura mínima con la máxima. Por ejemplo, en un desierto, a mediodía, a las 2, 3 de la tarde, la temperatura puede alcanzar 60, 65 grados, y en la madrugada podemos estar por debajo de los 0 grados. Entonces hay una variación, hay un intervalo de temperaturas muy amplios, y hay microorganismos que están adaptados a crecer en intervalos muy amplios de temperatura. A estos organismos los vamos a llamar euritérmicos, es decir, pueden crecer en un intervalo muy amplio de temperaturas. Pero hay microorganismos que solo desarrollan en intervalos muy cortos, muy estrechos de temperatura. Por ejemplo, en las zonas cercanas a los casquetes polares, el frío es endemoniado todo el día y toda la noche. O sea, hay prácticamente la variación de la temperatura es muy corta, al igual que en la parte de los trópicos. O sea, hacia la zona de los trópicos, la parte más ancha del continente, hace calor en la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora se siente el calor igual. Entonces, ahí la variación de temperatura es muy corta. A estos microorganismos que crecen en intervalos muy cortos de temperatura, se les llama estenotérmicos. O sea, es muy estrecho el intervalo donde los microorganismos puedan desarrollar. ¿Alguna duda aquí? Entonces, Profe, ¿la gráfica de eurotérmicos es una distribución normal o parece nada más? ¿una distribución normal? Ok, gracias. Sí. Profe, y la gráfica no parte de cero, ¿verdad? La gráfica partiría, aquí no le puse temperatura, nada más traté de representar temperaturas bajas, temperaturas muy altas. O sea, la vida en el planeta anda desde los menos 20 grados hasta los 400 grados Celsius. O sea, porque son las temperaturas que nosotros podemos tener en el planeta. En el eje Y, profe, no parte de cero. ¿O sí? No parte del cero. No, aquí le estoy poniendo la gráfica. Le estoy diciendo que la temperatura aquí, yo no puse temperaturas. El cero podría estar aquí, en la zona punteada. Y aquí podemos estar en menos 20. Aquí podemos estar en 400 grados. Aquí en la máxima. Entonces, esta temperatura, yo lo que refiero es que en el planeta la temperatura es muy variable. Tenemos ambientes desde menos 80 grados de forma natural en Siberia. O sea, hay lugares donde la temperatura alcanza los menos 80 grados de forma natural en el invierno, y lugares tan calientes como son las fumarolas de los volcanes. Pero a pesar de ese intervalo de temperatura tan amplio, hay vida en el planeta.
Entonces, les decía, los organismos que están creciendo en ambientes donde la temperatura es constante son organismos que tienen un intervalo muy corto de crecimiento. A estos microorganismos se les llama estenotérmicos. Y organismos donde la temperatura a lo largo del día es muy variable, por ejemplo, la Ciudad de México, amanecemos a 9 grados y al mediodía llegamos a 35, 37 grados. Es decir, ya hubo 28 grados de diferencia. Es muy amplio. En cambio, en la parte, por ejemplo, del norte del continente, en las regiones donde ahorita todavía en Canadá, a pesar de que es el mes de junio, todavía mayo, junio, todavía está congelado en Canadá, muchas partes hacia el norte del continente. ¿Por qué? Porque la temperatura no hay tanta variación, el ambiente es muy estrecho de donde pueden estar desarrollando los microorganismos. Y esto es lo que traté de representar aquí en la gráfica. No puse valores por lo mismo, no partí de cero la intercepción del crecimiento con la temperatura. Nada más fue una forma gráfica de representar cómo los microorganismos pueden crecer en intervalos amplios o en intervalos estrechos. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Sí, profesor. Sí. bueno. Sí. Entonces, ¿cómo se van a clasificar los microorganismos de acuerdo a la temperatura? Los vamos a clasificar principalmente por su temperatura óptima de crecimiento. No vamos a ver si el microorganismo tiene un intervalo muy amplio, muy estrecho, no, sino vamos a ver cuál es su óptima de crecimiento, donde tiene el máximo valor del crecimiento. Entonces tenemos organismos llamados higrofílicos, organismos que van a crecer en temperaturas relativamente bajas. Se manifiesta que la temperatura óptima de estos organismos anda ahí por los 15 grados. Y hay organismos que son facultativos, es decir, organismos que se han adaptado a crecer a temperaturas bajas, aunque su temperatura óptima no es la temperatura baja. A estos microorganismos facultativos, psicro, porque psicrein es frío en griego, psicrotolerantes, es decir, que toleran el frío. No es que les guste, sino lo van a tolerar. O psicrótrofos, es decir, que se han adaptado a crecer en ambientes fríos, van a tener una temperatura óptima entre 20 y 30 grados, pero a temperaturas de refrigeración, pues ahí van a estar creciendo los microorganismos. Y aquí, en este grupo de microorganismos facultativos, psicotolerantes o psicótrofos, va a ser importantísimo para ustedes en el área de alimentos, porque son los principales microorganismos que se encargan de descomponer los alimentos en condiciones de refrigeración. Y algunos microorganismos patógenos, o sea, que crecen a la temperatura corporal de nosotros, 36, 37 grados Celsius, pueden adaptarse a crecer en refrigeración. Tenemos organismos mesofílicos a los cuales se van a tomar como temperatura de crecimiento la temperatura corporal de los animales homeotermos, es decir, de aquellos animales que regulamos la temperatura a lo largo del día. Independientemente de que haga mucho frío o mucho calor, nuestra temperatura siempre es de 36, 37 grados. En cambio, los reptiles, cuando está haciendo mucho frío, por eso no se mueven, están tiesos, porque no les circula la sangre. En cuanto empieza a calentarles el sol, empieza a circular y empiezan a tener movimiento. A estos animales que no regulan la temperatura se le llaman poiquilotermos. Entonces, tenemos organismos homeotermos que regulan la temperatura y así se clasifican los microorganismos. Los de en medio, mesofílicos, los que crecen a temperaturas de los animales de sangre caliente. Y tenemos los organismos termofílicos que van a tener su temperatura óptima de crecimiento por arriba de los 50 grados Celsius. Y aquí tenemos los hipertermofílicos que crecen por arriba de 80 grados. Por supuesto, si yo tengo organismos termofílicos, aquí lo importante va a ser dentro de la industria, principalmente cuando yo estoy aplicando un tratamiento térmico para la conservación del alimento. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una conserva, un enlatado,
lo meten a un tratamiento térmico. Entonces, estos microorganismos, con las condiciones en que yo meto la latería o someto el proceso de pasteurización o cualquier tratamiento térmico que yo esté diseñando para la conservación del alimento, pues a esas bacterias le van a decir muchas gracias por haber competido. Yo aquí me permanezco con esta temperatura, a mí no me hace nada porque yo estoy acostumbrado a crecer a temperaturas elevadas. Y tenemos organismos termofílicos facultativos. Estos pueden crecer por debajo de 37 grados, pero que soportan muy bien las temperaturas de 60, 70, 80 grados. Por ejemplo, la leche pasteurizada se va a pasteurizar a 72 grados. Entonces, a estos microorganismos, pues prácticamente no le hacemos nada con el tratamiento térmico. Entonces, vean, es lo que me decía hace rato Mauricio, que yo no había partido del cero en la gráfica. Aquí esta gráfica aparece desde los menos 10 hasta 120 grados. Entonces, vean ustedes aquí, van a crecer los microorganismos cercanos al punto de congelación, psicrofílicos. Los organismos psicrótrofos tienen una temperatura óptima de crecimiento como mesofílico, pero crece muy bien hacia temperaturas bajas. Los mesofílicos van a crecer mejor a una temperatura entre 35 y 37 grados. Y la máxima de los microorganismos mesofílicos es la mínima de los microorganismos termofílicos, los cuales van a desarrollar mejor por arriba de los 50 grados. Y tenemos organismos hipertermofílicos que crecen por arriba de 80 grados. Por ejemplo, Pyrolobus fumari tiene una temperatura óptima de 107 grados. Si yo lo incubo a 92 grados, no crece. Lo tengo que incubar a 107 grados porque es un microorganismo que requiere altas temperaturas para poder desarrollar. ¿Dónde vamos a encontrar? Vamos a hablar de estos microorganismos, qué es lo que han hecho para poderse adaptar y poder crecer a temperaturas extremas, pues por llamarlo así. Los organismos psicrofílicos o criofílicos, es decir, que aquellos que les gusta crecer en temperaturas bajas, los vamos a encontrar en hábitats donde la temperatura pues, se mantiene fría. ¿Dónde vamos a encontrar? Principalmente en las aguas oceánicas, donde la temperatura puede oscilar, la temperatura media del océano es como de 5 grados, pero hacia el fondo encontramos temperaturas entre 1 a 2 grados, es decir, cercano al punto de congelación. También lo encontramos en bolsas de agua en el Ártico, en los casquetes polares, en el Antártico, en los glaciares, en los icebergs, en todos esos lugares ahí donde estén los hielos, ya sean permanentes o perennes, ahí los vamos a encontrar los microorganismos. ¿Qué es lo que han hecho estos microorganismos para poder crecer? ¿Por qué las bacterias pueden medrar en el hielo? Porque tienen enzimas crioresistentes, enzimas que han soportado temperaturas bajas. Tienen sistemas que se han adaptado al frío. ¿Y esto por qué? Porque la membrana citoplásmica se ha modificado. Cuando vimos la parte de membrana, yo les pregunté si conocían un aceite, una grasa saturada, y pues me dijeron que sí, me comentaron que la manteca, que la mantequilla, y que esa manteca cuando nosotros la enfriamos se gelifica, y si la manteníamos nosotros en calor era líquida. Entonces, estos microorganismos que están habitando ambientes fríos, pues no pueden tener ácidos grasos saturados dentro de su membrana porque se gelificaría. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Sintetizar ácidos grasos poliinsaturados, lo cual hace que la membrana permanezca fluida y el microorganismo pueda transportar nutrientes aún en condiciones frías. ¿Dónde encontramos hábitats fríos? Les decía, en el medio marino. Desde que estamos en la primaria nos dicen que en esta bola azul donde vivimos, el 70% del planeta está cubierta por agua y en más del 90% de estas aguas marinas tiene temperaturas que oscilan entre 5 grados o menos de 5 grados. Entonces aquí vamos a encontrar pues prácticamente organismos que crecen en ambientes fríos. Pues por supuesto, lo que más abunda pues siempre ha sido la diversidad microbiana y en los océanos pues no va a ser la excepción.
Aguas oceánicas, especialmente en el fondo, alcanzamos temperaturas entre 1 y 2 grados, pero ahora imagínense ustedes a profundidad de 5,000, 10,000 metros de profundidad. En el océano no hay luz, no hay oxígeno, y luego la presión hidrostática marca diablos, y luego temperaturas cercanas al punto de congelación, y a pesar de estas condiciones, los fondos de los océanos no son estériles, al contrario, tienen una gran actividad bacteriana que se encarga de degradar toda la materia orgánica que se vierte a los océanos. Tenemos bolsas de agua, tanto en el Ártico como en el Antártico, y los casquetes o la acumulación de hielo compuesto de los glaciares, los icebergs, etcétera. Tenemos en las regiones polares o cercanas a estos polos, que constituyen aproximadamente el 14% de la superficie terrestre. Tenemos hielo y nieve en las altas montañas, hay montañas que permanecen congeladas todo el año, y estos neveros permanentes, pues lo encontramos en, pues aquí el Popo, que de repente desaparece el hielo y el Ixta, pero arriba del Ixta ahí tenemos un glaciar muy grande, que es el que baja el agua hacia la parte de Amecameca y toda esa zona que está en el Estado de México, viene del hielo de estas aguas del Iztaccíhuatl. Tenemos nosotros cuevas subterráneas y glaciares también con temperaturas bajas, medios de agua dulce, donde encontramos cercanas a otra vez a los casquetes polares, en lugares templados o ambientes alpinos. Por ejemplo, en tiempo de invierno, en la región de los Grandes Lagos, que está entre Canadá y Estados Unidos, se congelan estos lagos. Por supuesto, cuando viene el deshielo y viene el verano, que hace para ellos es mucho calor y caen como moscas porque no están acostumbrados al calor, son gente más de frío, y tocan el agua de estos lagos, el agua es helada. ¿Por qué? Porque permanecieron mucho tiempo congelado durante época de invierno, que el verano no es suficiente como para elevar la temperatura. Los suelos, si nosotros tocamos un suelo, la superficie es la que se calienta por la radiación solar, pero si ustedes le rascan al suelo y van hacia la zona de la raíz de la planta, la temperatura es baja. Y tenemos ambientes artificiales donde nosotros generamos ambientes fríos, como son los congeladores, los refrigeradores, los sistemas de aire acondicionado, etcétera. Si ustedes ven, vemos una gran cantidad de hielo y presentan ciertas tonalidades. No, los hielos no son completamente blancos, sino presentan colores. Vean ustedes aquí en las fotografías, podemos ver diferentes tonalidades, desde rojo hasta verde. ¿Y por qué? Porque los microorganismos que pueden desarrollar en un ambiente congelado, pues tienen que ser organismos que para poder obtener energía, lo van a hacer a través de la luz, es decir, son organismos fotótrofos. Por lo tanto, tienen que generar pigmentos para que la poca luz que hay a lo largo del día en esos ambientes congelados puedan ellos absorber esta energía luminosa y poder obtener sus ATPs. Y como todo está inmovilizado, está congelado, pues la forma más óptima, la forma más adecuada para esos microorganismos es obtener la energía a través de la luz que existe en el ambiente. Profesor, ¿y cómo se llama el microorganismo que pone roja la nieve en la presentación anterior? Polaromonas. Ok, gracias. O sea, hasta su nombre lo dice, ¿no? Polaromonas en el polo. Así se llaman. Bueno, Gracias. hay varias especies más, ¿no? Ahorita me acordé de esta, pero es un organismo que por lo regular ahí lo encontramos. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones que han sufrido los microorganismos? Principalmente enzimas y proteínas que pueden desarrollar o ser activas a temperaturas bajas. Hay enzimas resistentes a la temperatura, pero ¿por qué suceden que estas proteínas pueden tener esta resistencia a temperaturas bajas? Principalmente porque tienen un plegamiento de hélice alfa o de alfa hélice, lo cual hace que sean muy flexibles, como si fueran resortitos. Es una proteína muy flexible, lo cual le permite pues, tener esa movilidad a través de la membrana y poder permitir
el movimiento de los sustratos del exterior al interior. Tienen una mayor cantidad de aminoácidos polares y menor cantidad de aminoácidos hidrofóbicos, lo cual ayuda con la configuración de alfa hélice y aminoácidos polares que esas proteínas sean muy flexibles. Además, la membrana ha cambiado, se ha adaptado para poder transportar sustratos, a pesar que el ambiente esté completamente inmovilizado en el exterior, y por diferencia en la concentración de sustratos del citoplasma y el entorno, los solutos pueden migrar hacia el interior. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos microorganismos? Tener ácidos grasos insaturados en su membrana, lo cual le permite que nunca se gelifique la membrana. La cadena hidrocarbonada de estos ácidos grasos es más corta para que el diámetro, el grosor de la membrana sea todavía más delgada y facilite mejor el paso de los sustratos al interior. Los fosfolípidos son poliinsaturados y estas modificaciones permiten que la membrana esté en un estado semifluido y aún así, bajo estas condiciones, puedan mover el sustrato del exterior al interior. Ahora vamos al extremo, los microorganismos termofílicos. Estos microorganismos termofílicos los vamos a encontrar en ambientes donde la temperatura pues, es constante y es elevada a lo largo del año. Por ejemplo, en las fuentes termales cercanos a los volcanes. Hay lugares en aguas termales, aguas sulfurosas, que pues hay aquí en Hidalgo, en Jacobo Hidalgo, cercano de aquí en la ciudad, pues relativamente Hidalgo está cerca y ahí tenemos aguas termales. Tenemos fuentes termales submarinas y donde se acumula el alimento para hacer la composta y toda la descomposición de la materia orgánica para darle los alimentos, los ensilados al ganado, ahí vamos a alcanzar temperaturas hasta de 60 a 65 grados. ¿Qué es lo que han hecho los microorganismos para poder crecer a temperaturas elevadas? Pues otra vez tiene que haber una adaptación bioquímica, sus enzimas, los ribosomas van a tener que ser resistentes a la temperatura, por lo tanto tiene que haber una modificación en la proteína para que pueda ser más estable a temperaturas elevadas. Ahora la membrana, ahora son ricos en ácidos grasos saturados, lo contrario de una bacteria ciclofílica. Y en el caso de las arqueas, nosotros habíamos visto que la membrana cambia y en vez de tener un enlace éster, tiene un enlace éter con hidrocarburos con glicerol, principalmente formando estas monocapas, no tener la bicapa lipídica, y esto es lo que le permite a esos organismos soportar ambientes extremos. ¿Dónde vamos a encontrar ambientes con altas temperaturas? Suelos sometidos a una intensidad de radiación solar muy grande, donde alcanzamos temperaturas entre 50 y 70 grados. Por ejemplo, la deforestación es lo que provoca que aumente la temperatura. Y de seguro han visto usted fotografías que suben luego al Facebook o en diferentes redes, en donde ponen una calle con árboles y una calle sin árboles, sí, la misma temperatura ambiental, pero la temperatura que está en la zona arbolada es mucho más baja que los árboles, la ciudad, los lugares donde prácticamente no hay árboles. Entonces, ahí vamos a encontrar una radiación muy, muy, muy grande. ¿Dónde más vamos a encontrar lugares altos con temperaturas? En lugares donde se someten a fermentación o lo que se llaman pilas de carbón, donde las compostas, los ensilados alcanzan hasta 65 grados. Por supuesto, en lugares cercanos a volcanes con actividad, por supuesto, por ejemplo, fuentes termales, fumarolas, géiseres, los vents, que son los respiradores de los volcanes marinos, y en esto podemos encontrar temperaturas hasta 500 grados. En ambientes artificiales tenemos calentadores de agua domésticos. Nosotros nos bañamos todos los días, sacamos nuestro vaporcito de agua y no estamos imaginando que estamos respirando en ese vaporcito cuando se nos dilatan los vasos al estar en contacto con el vaporcito, pues una gran cantidad de microorganismos. Y se ha observado que a través de estas duchas muy calientes se ha podido adquirir hasta tuberculosis, porque el Mycobacterium tuberculosis puede soportar esas temperaturas elevadas.
Entonces tenemos en calentadores de agua domésticos o industriales, en plantas de energía eléctrica, en las máquinas de café que vamos y compramos nuestro cafecito o que luego piden que les echen espumita a su capuchino y que hablemos el problema de la biopelícula y luego todavía echándole más organismos que son resistentes a la temperatura, pues imagínense lo que comemos todos los días. En las líneas de calentamiento y condensación de los vapores para el aire acondicionado dentro de los edificios, por ejemplo, en las torres de enfriamiento de los reactores atómicos de las plantas nucleoeléctricas, ahí hay bacterias que viven, que son termofílicas y que resisten la radiación de del enfriamiento al del reactor atómico dentro de estos lugares. Entonces tenemos volcanes. Esto es un humero o un vents, esto es un respirador submarino. Y lo que están aquí, esto se llama bala, porque para poder tomar muestras de este ambiente donde la temperatura es muy elevada, pues aquí nadie podría acercarse a tomar la muestra, entonces lo mandan por un sistema robotizado completamente. Esta bala toma la muestra del agua, al cerrar se mantiene la presión y la temperatura, las que se mantiene aquí en este microambiente, y luego cuando lo suben a la superficie, pues han logrado aislar a los microorganismos que hay en este ambiente. Vean en esas aguas termales, aquí alrededor no hay ninguna triste planta. Vean, esto está seco, árido y lo que le sigue. ¿Por qué? Porque los organismos superiores, por llamarse así, las plantas o los animales, pues son incapaces de poder crecer en esos ambientes. Suelos sometidos a una radiación solar, o sea, vean cómo quitaron todos los árboles, que es el programa este que están promoviendo el actual gobierno, que les da 5,000 pesos a los campesinos, pero han talado una gran cantidad de árboles, desforestando completamente. ¿Qué es lo que van a generar? Pues que hayan lugares sometidos a una gran cantidad de radiación solar, que se caliente eso y que no va a servir para nada, ni van a tener árboles, ni van a tener cultivos, no van a tener nada y acabaron con el ecosistema. Es lo que están haciendo en el gobierno actual. Y por supuesto, vean ustedes aquí, lo que están es acumulando todo el residuo que se genera en los aserradores, donde están talando los árboles, y lo que se genera es la composta. Esta composta pues sirve de fertilizante para los suelos, pero vean cómo es ambientes donde prácticamente no hay nada alrededor. ¿Cuáles son las adaptaciones bioquímicas que ha tenido este organismo? Pues se modifican a través de las membranas, a través de los lípidos que hay en la membrana, y ahora vamos a ver que van a tener una gran cantidad de ácidos grasos saturados para que puedan soportar las temperaturas elevadas. Y aparte, si son ramificados, pues esto le van a dar mayor rigidez a la membrana, lo cual hace que soporte temperaturas elevadas. Tienen dentro de los organismos como las arqueas y las bacterias hipertermofílicas cadenas de alcohol isoprenoide ramificada, pero con un éter al glicerol, lo cual va a hacer que esta membrana sea más estable a temperaturas elevadas. En el caso de las arqueas, estos éteres son de hidrocarburos con glicerol y en vez de tener una bicapa van a tener tan solo una monocapa formando la membrana. Tenemos enzimas y proteínas y ribosomas que van a ser más resistentes a la temperatura, principalmente por la forma en que están plegadas las proteínas, cambian su plegamiento en el ambiente para darle estabilidad. Van a tener mayor cantidad de aminoácidos azufrados para tener más puentes disulfuro y así poder hacer que estas proteínas sean más resistentes a temperaturas elevadas. Y estas proteínas, teniendo este replegamiento, pueden soportar las temperaturas. Por ejemplo, tenemos una proteína llamada chaperonina que protege a todo el sistema generador de energía en Pyrodictyum. ¿Por qué se llama piro? Piro es fuego. Entonces es una bacteria que tiene una temperatura muy alta para poder desarrollar. ¿Qué más vamos a tener? Pues mayor cantidad de guanina citosina dentro de su DNA. Esto de forma natural no existe en la distribución de los organismos que hay en la naturaleza. Solo un grupo de organismos que soportan temperatura elevada van a tener alto contenido de guanina citosina. Y esto es fácil de entender. La
Adenina con la timina se aparean. ¿Cuántos puentes de hidrógeno forman? Adenina Dos. con timina, 2, 2. Y guanina, citosina. 3. 3. Entonces, al tener mayor cantidad de 3 puentes de hidrógeno en la cadena del DNA, pues es más aceptable a las temperaturas. Ahora, hay proteínas, chaperonas, que van a proteger al DNA para evitar que se dañe. Además, están subenrollados de forma diversa. No van a tener la DNA girasa de forma normal que da un superenrollamiento negativo, sino ahora aquí tienen una DNA girasa reversa que lo que hace es que el DNA está enrollado, pero con superenrollamientos positivos. Hay acumulación de solutos en el interior, principalmente potasio, lo cual le permite sobrevivir a esos ambientes y presentan algunas estructuras de resistencia, como pueden ser aquinetos, aquistes, hormogonios, endosporas, escleresios, etcétera. Todas las estructuras de diferenciación celular que vimos en el curso, cuando vimos la parte de endosporas, que le hacen que sean más resistentes a las temperaturas extremas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el laboratorio? Esta práctica en el laboratorio, lo que nosotros tratamos de hacer es poner de manifiesto lo que acabamos de ver ahorita en el marco teórico. Entonces, el efecto de la temperatura de incubación, que es lo que tendrían que haber hecho en el laboratorio. Entonces, el aumento de la velocidad de crecimiento con la temperatura se debe principalmente al incremento generalizado de la velocidad de reacción, y eso es a través de las actividades enzimáticas, y al ir aumentando la temperatura, aumentamos esta energía de reacción. Y se denomina coeficiente de temperatura a la relación entre el crecimiento de la velocidad de reacción y de la temperatura. Eso es lo que nosotros queríamos poner de manifiesto en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenían ustedes? Iban a tener una serie de tubos con un caldo nutritivo, con un extracto de levadura para darle los factores de crecimiento, y teníamos nosotros diferentes microorganismos, Saccharomyces cerevisiae, un Bacillus CFW. Ese Bacillus CFW fue aislado, lo trabajó una maestra que en paz descansa ahí de laboratorio, la doctora Ana María Mesta. Ella en una estancia en Estados Unidos fue a unos pozos petroleros y de ahí aislaron a este microorganismo, pues se llama CFW, porque la C viene de Conroe, la F es de Field, campo Conroe, y la W de Water. Entonces, del agua aislaron a este microorganismo y lo empezaron a caracterizar. Una bacteria que conocen ustedes, la neumonía y Micrococcus luteus. Saccharomyces, pues es una levadura, es un organismo eucariote. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Inocular una serie de tubos. Estos tubos se iban a incubar a diferentes temperaturas, 28, 37, 45 y 55 grados. Eran 5 tubitos que íbamos a nosotros a manejar. Nos falta aquí la de 15 grados. Y manteníamos nosotros diferentes temperaturas. Incubar 18 a 24 horas. Y después de esto, pues comparábamos la turbidez del medio. Recuerdan que cuando hablamos de cómo se podía evaluar de una forma el crecimiento, pues era la turbidez, y entonces este método de turbidez, entre más turbio estuviera, pues mayor crecimiento, y el que menos turbidez tuviera, pues era el que se le ponía el menor crecimiento. Y lo que se tenía que hacer era graficar el crecimiento respecto a la temperatura. Entonces aquí vemos el microorganismo, cómo se ve claramente que al ir incrementando la temperatura, va aumentando hasta llegar a un máximo de temperatura óptima. Aquí tenemos la temperatura mínima donde el microorganismo está creciendo, pero tiene una temperatura óptima, y vean cómo se comporta hasta los 55 grados, sigue creciendo el microorganismo. Entonces, la idea de la práctica es de que ustedes, a partir de los datos experimentales, me pudieran clasificar al organismo. En este caso, ¿este organismo sería euritérmico o estenotérmico? A ver si me han entendido. ¿Eurotérmico? No te oigo, más fuerte. Eutérmico, ¿no? Es euritérmico, muy bien. ¿Por qué? Porque está creciendo en un intervalo amplio de temperatura.
Por la temperatura óptima de crecimiento, ¿cómo lo clasificaríamos? Pues, Como un organismo mesofílico. Mesófilo. Ajá. Pero el microorganismo es termoresistente. Entonces vean cómo estamos interpretando la curva. Estamos viendo que el microorganismo crece en un intervalo amplio, lo que han clasificado como euritérmico, es válido. Por su temperatura óptima de crecimiento es un mesofílico, pero por la resistencia que tiene a la temperatura, pues sería un termoresistente. Entonces, si este microorganismo yo lo meto a un proceso térmico, que este microorganismo contaminara un enlatado, que estuvieran ustedes enlatando elote y estuviera contaminado con este microorganismo, ¿lo podrían destruir en el proceso del tratamiento térmico? Lo más seguro es que no. ¿Qué característica tiene el género Bacillus? ¿Qué producen los bacillus? Esporas. Esporas. Entonces la espora es la estructura que le provocaría tal resistencia. Ven ustedes como ya ahorita, con lo que hemos visto, a pesar de la distancia, ya podemos ir integrando una serie de conceptos y que van entendiendo cuál es la problemática, por qué los organismos son importantes dentro del área de ustedes, ingenieros bioquímicos. Entonces vean todo lo que vamos a ver a través de una gráfica, podemos hablar un buen tiempo. Y vean, aquí vemos, aquí sería la parte experimental. Recuerden que los bacilos forman unas membranas, porque son bacterias aerobias, y vean que a bajas temperaturas prácticas no crece, pero creció en las temperaturas de 37, 45 y 55 grados. Y aquí vemos la membranota. ¿Sí? ¿Qué pasaría con Escherichia coli? A ver, ¿quién quiere hablar? Después de todo lo que hicimos ahorita con Bacillus, ¿qué harían ustedes con este? ¿Cómo empezarían ustedes la discusión si ustedes tuvieran que hubieran hecho la práctica? ¿Cómo interpretarían esto? si es heterotécnico. Estenotérmico, muy bien. Es un estenotérmico porque crece en un intervalo muy amplio de temperatura. ¿Qué más? Es también mesofílico. Es un mesofílico, muy bien. Vean cómo está creciendo, pues en una temperatura que va entre los 35, 40 y tantos grados, 45 Aunque sí grados. es razonable, ¿no? Porque como también forma parte de nuestra biota, pues. Claro, tendría que tener una temperatura cercana a la temperatura, claro. Así es, muy bien. Entonces, vean ustedes cómo lo estamos viendo, pero vean ustedes, el microorganismo puede crecer. ¿Qué significa? Que este microorganismo, como está creciendo a temperaturas cercanas a la refrigeración, si ustedes meten un alimento contaminado con Escherichia coli, ¿el microorganismo se va a morir? No. Entonces este microorganismo va a seguir multiplicándose en el alimento, aun cuando ustedes lo tengan en condiciones de refrigeración. En un refrigerador, por ejemplo, en casa, que prácticamente no lo abrimos más que en contadas ocasiones, la temperatura es más o menos estable. Pero en un centro comercial que están abriendo y cerrando un refrigerador, hay mucho cambio de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Esos refrigerados están fríos, sí están fríos, pero no están a la temperatura adecuada. Si han tenido la curiosidad de ver esos refrigeradores en los centros comerciales, andan entre los 8 y los 10 grados. Es decir, no estamos cercano a los 0 grados. Entonces vamos a estar más o menos por aquí, lo cual significaría que los microorganismos pues van a estar multiplicándose sin ningún problema porque la temperatura, a pesar de que es fría, pues no le está provocando ningún daño al organismo. Y aquí vemos nosotros el desarrollo de Escherichia coli. Es una bacteria anaerobia cultiva, crece de forma homogénea en el tubo y podemos nosotros determinar el crecimiento. Y aquí vemos a Micrococcus. Vean aquí qué característica tiene. Otra vez es un microorganismo mesofílico, pero vean ustedes aquí la temperatura a 45 grados ya no. Y aquí vean Escherichia coli a 45 grados, vean el crecimiento que tiene. En cambio, este microorganismo 45 caput. Vean ustedes la diferencia
de este microorganismo, cómo se comporta de forma completamente diferente a Escherichia coli. O sea, este microorganismo tiende a ser estenotérmico, tiene un intervalo estrecho de crecimiento. Y aquí vemos nosotros el crecimiento del microorganismo, solo crece prácticamente en 2 tubos. Y Saccharomyces cerevisiae, esta es una levadura, y otra vez, vean, las temperaturas bajas realmente nos están afectando como las temperaturas elevadas, y tiene una temperatura también óptima, como si fuera un organismo mesofílico. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro lo que iban a hacer en la práctica de laboratorio? Sí, profe. Ajá, entonces, lo que voy Sí. haciendo yo en el curso, luego en esta parte de que vamos a estar viendo estas últimas sesiones, les voy a ir diciendo qué debíamos haber hecho en el laboratorio, y con resultados experimentales de los que tengo de cursos anteriores, les presentaré gráficas, les entregaré resultados para que lo vean ustedes y por lo menos tengan la idea qué es lo que hicimos nosotros en el laboratorio, qué esperaríamos obtener en el laboratorio. Y aquí vemos el crecimiento de Saccharomyces, prácticamente creció en todos los tubos. Ahora, el calor, dijimos que tiene un efecto deleterio. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues hay un daño, hay una pérdida de realidad en forma exponencial, y esto es de primer orden, es decir, la derivada del número de microorganismos respecto al tiempo va a tener una pendiente negativa, hay una pérdida logarítmica en la viabilidad del microorganismo. Entonces, la pérdida de la viabilidad es constante en la población. Dijimos que el proceso de muerte era un proceso irreversible, y que el microorganismo, en cuanto caía en esto por acumulación de productos tóxicos o porque ya no hay nutrientes, en este caso sería el calor, es lo que está provocando la muerte del microorganismo. Aquí no hay efectos acumulativos. No es decir, le doy 5 grados, luego le doy otro calentón, así como los de la PGR, y de calentón en calentón hasta que muera. No, aquí no sucede así. La muerte se debe por la destrucción o inactivación de forma irreversible de una molécula esencial que es el DNA, o porque estoy dañando la membrana. Algunos de los parámetros que hay que tomar en cuenta es el punto térmico mortal, que es la temperatura mínima a los cuales se muere una población a un tiempo determinado, y por lo regular establecemos 10 minutos. El punto térmico mortal es el tiempo mínimo que se requiere para que se mueran todas las bacterias a una temperatura determinada, y el valor de reducción decimal es el valor que es el tiempo que se necesita mínimo para matar al 90% de la población, es decir, que me sobrevivan tan solo el 10%. No sé si esté aquí la maestra Margarita. Bueno. Aquí Bueno. aquí estoy. Voy a cambiar de computadora, por favor. Ajá. Porque Sí. la maestra Margarita les va a hablar de la práctica de punto y tiempo térmico mortal. Profesor, tengo una duda. ¿Ese servicio es estereotérmico? Esteno. ¿Esteno? Gracias. Uh-huh. Profe, ¿y E. coli es euritérmico o Euritérmica, exactamente. Euritérmico, gracias. Escherichia coli te crece desde 5 grados hasta casi los 50 grados. Sí, gracias. Es una bacteria que se ha adaptado a crecer perfectamente, y es un modelo muy bonito de estudiar por todo lo que sabe hacer Escherichia coli. Vamos a ver si ya está la maestra Margarita. Voy. Ahí viene. Permíteme, dame 2 minutitos, por favor. Está bien, 2 minutitos. ¿Mandé? No, que sí, maestra, que le doy 2 minutitos. A ver, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta mientras que la maestra Margarita se conecta a su máquina. ¿Me podrías dar acceso, por favor, maestro Oscar? Ajá, ¿cómo le hago? Es que
Dejo de compartir yo, ¿no? No. Es que, bueno, ay, estoy en mi computadora, pero no me permite entrar, no me permite Permíteme. dar acceso. A ver si salga ese profe y Acceso vaya a la así. clase, profe. A ver, Margarita, ya te admití. Ah, sí, ya vi. Ya. Ujú. Ahora necesito que tú compartas tu pantalla. Función. ¿Cómo le hago para dejar de compartir? En lo que yo me peleo con la presentación, va. Píquele en ver opciones, profe. Profe, creo que tiene que poner a la profesora de anfitriona. Permíteme un momento, maestra. Ahorita te digo, dejo que compartir mi pantalla para que la compartas contigo. No, espérame, yo también tengo que cerrar. Muchachos, ustedes disculparán, buenos días, pero estamos aprendiendo igual que ustedes. Buenos días.